Señores, hoy tenemos aquí en El Gordo y la Flaca una invitada súper especial. Camila Cabello in the house. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, súper bien. Teníamos muchísimo tiempo de querer tenerte aquí en El Gordo y la Flaca y siempre pasaba algo, yo no sé, te Pues escabullías. aquí estamos. No querías ni un gordo ni una Presente. flaca. Yo quiero un gordo y una flaca y uno mediano también. Oye, estábamos hablando fuera de cámara que cómo estaba tu español. Está perfecto, ¿no? Porque además acabas de llegar de México. Sí, bueno, llegué de México como hace 5 días, así que cuando estoy en México y estoy practicando mucho y estoy con mi familia, ahí sí, es natural para mí. Pero cuando ya estoy mucho tiempo en los Estados Unidos y estoy con mi equipo que habla más inglés, ya se me va un poquito. ¿Y con mami qué hablas? Hablamos una combinación. Cuando estamos con gente que solo habla inglés y queremos, decir cosas que no queremos que las otras personas nos entiendan, hablamos en español. Y rápido. Para hablar mierda. Hablamos español. ¿Qué? O sea, que tú eres de las personas que dicen, yo hablo inglés, hablo español, ya la mierda. 100%. Con mi mamá, sí. Oye, en México fue maravilloso, ¿no? Estar en México fue increíble porque además es tu sangre, tu gente también. Estar en México de verdad me recarga el alma. Me encanta la comida y también ver a mi papá es mexicano y ver a mi papá, en su ciudad, en su element, él está tan feliz ahí. Yo también, me recuerda mucho de mi infancia. Me siento muy en casa cuando estoy en México. ¿Y tú qué prefieres, una ropa vieja o un taquito? Honestamente, taquitos. ¿Sí? Yo nunca he sido súper fan de ropa vieja. Me encanta la comida cubana, pero la ropa vieja, yo creo que cuando era más joven, nosotros comprábamos cantina y 5 veces a la semana te ponían ropa vieja. Así que ya estoy harta de la ropa vieja. No quiero ordenar ropa vieja una vez más en mi vida. ¿Y si te pones a comer comida cubana, qué escoges? Me gusta mucho el puerco, me gusta el lechón así frito con limón, con sal. Los frijoles de mi abuela son muy ricos, platanitos, arroz, yuca. ¿Pero engorda eso, Camila? Claro que sí, claro que. ¿Y cómo haces para mantenerte así comiendo eso? No puedo comer comida cubana todo el tiempo. Porque no es lo mejor para la figura. Lo mejor para la figura es lo más aburrido que son. Exacto, la ensalada. Los vegetales. Pero estás en un momento de tu carrera y tu vida espectacular. O sea, el cuerpo lo tienes maravilloso, estás súper linda, de verdad. O sea, lograste estar fenomenal. Gracias, me estoy cuidando. Ajá, ¿cómo? Pues definitivamente la comida es muy importante. A mí me encanta comer bien, combinar cosas que son nutritivas con cosas que son ricas. También, cuidarte tu espíritu, tu corazón, tu mente, estar con gente que quieres y que te quiere también. Eso es muy importante para mí, estar con mi familia, hacer cosas como ir a México, cosas que te llenan, porque, todo el tiempo puedes estar dando y dando, pero tienes que asegurarte que tú también estás llenando tu vaso. Definitivamente. Óyeme, y como te decía, está en un momento maravilloso y estamos aquí en New York porque hoy es la presentación maravillosa tuya en los VMA. Sí. Cuéntame cómo va a ser esa presentación espectacular. Yo vi el ensayo, señores, y ustedes no se pueden perder porque lo mejor de la noche va a ser Camila Cabello. Oh, gracias. Pues, estoy en un lugar muy bueno porque, por ejemplo, esta canción Godspeed que voy a cantar en los VMAs es muy de soltar a la negatividad. Así se dice, la negatividad, la toxicidad, la gente que te quiere dañar y sobrepasar todas esas cosas y personas en tu vida, obviamente con respeto y con clase y con amor, pero decir, yo me voy a cuidar a mí y me voy a cuidar a mí de las malas vibras y las malas energías. Yo creo que es una canción que es muy emocionante para mí y reflexionando mi carrera y mi vida y creo que me pone a mí en una posición de fuerza, esta es mi vida y así me quiero comportar. Estoy muy orgullosa de la canción, del performance.
Yeah, Y además, 2 nominaciones. yeah, 2 nominaciones. Yeah, it's so cool. I mean, poder, ser parte de la conversación de la cultura, de pop culture, yo siempre estoy, súper agradecida. Yo crecí viendo los VMAs Sí. y crecí siendo fan de, muchas personas que, por ejemplo, van a estar aquí mañana. So, estoy súper, agradecida. ¿Cuál de las personas que van a estar en los premios tú dices, wow, estoy en un escenario con esta persona y nunca me lo imaginé o lo soñé? Pues yo creo que Eminem va a cantar mañana. No estoy segura si Taylor va a cantar, pero no sé, creo que va a venir, I'm not sure, pero personas como ellos, Eminem o Taylor, que son, personas, son leyendas. Ahí son momentos donde dices, wow, es un honor estar y compartir escenario con artistas así. Y tú eres una de las artistas más influyentes de la industria de la música actual, definitivamente. O sea, y para nosotros es mucho más orgulloso que eres la artista más influyente, además latina, o sea, que tiene doble responsabilidad. ¿Cómo lo tomas eso? I mean, a mí, yo creo que estoy muy orgullosa de mi historia, de dónde vengo, de la historia de mi familia, de ser cubana-mexicana, de haber emigrado con mi familia a los Estados Unidos y de todos los valores que me enseñaron mi familia y los valores que tenemos nosotros en la cultura latina, en nuestra música, me encanta ser latina. ¿Sí? Yeah. ¿Llevas la bandera orgullosa de ser latina? Es decir, sí. Siempre. Qué bueno. Yo siempre digo, hay 2 cosas que, yo no hice nada para to earn them, pero que, Dios me dio, and I feel that's mi familia, mis padres, que tengo padres y una hermana que son mis personas favoritas de todo el mundo. Como la canción. Exactly. Y ser latina, y son cosas que yo digo, wow, esos son 2 regalos que me dio el universo, porque me dan tanto, aportan tanto a mi vida. Qué bueno. Pero y además la música latina que está viviendo en estos momentos un punto importante, un momento yo creo que nunca antes en la vida habíamos tenido un momento tan importante con la música latina, con el reconocimiento de muchos artistas también que no cantan inglés, pero son reconocidos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a un Bad Bunny, Karol G, la misma Shakira? ¿Cómo lo ves? Yo me acuerdo Shakira con su disco ¿Dónde están los ladrones? Con el pelo negro, era, tan influence me somehow. Una influencia. Era una súper grande influencia para mí. Yo quería ser como ella, yo quería escribir canciones como ella. Y yo creo que tener ese tipo de representación es tan importante. Pero, por ejemplo, Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, creo que me influyó mucho a mi último disco, que es un disco en inglés, pero todavía, los sonidos y, cómo es él como artista, me ha influido mucho a mí también. Okay. ¿Y cuándo fue ese momento que tú dijiste, wow, o sea, cuando ya terminó el grupo, la cosa y eso, que tú te lanzas como solista y tú dices, ok, ya, voy por el camino correcto, esto es, ¿en qué momento de tu carrera lo percibes, lo sabes, eres consciente de eso? Yo creo, honestamente, no era un momento externo, no había ningún marcador que era, de este éxito, esta cantidad de streams, es el sentimiento que tú tienes cuando disfrutas lo que estás haciendo. Y yo, desde que estaba en el grupo, lo que más disfrutaba era hacer música y escribir canciones. Y cuando me fui del grupo, seguía escribiendo y haciendo música y me siguió fascinando y gustando y me sigue fascinando y gustando. Así que para mí es más cuando tú te sientes inspirado, cuando tú te sientes wow, me encantó este día que tuve hoy en el trabajo. Qué maravilla. Ese es el mejor sentimiento. ¿Qué artistas latinos tú quisieras hacer colaboraciones? Me encanta Karol G. Aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar. Podemos hacer de una vez el link, mami.
Nosotros ya estamos linkeadas. No hemos hecho ninguna colaboración musical, pero ella, cuando yo la veo en cualquier lugar, me encanta verla. Ella es, me encanta su música, pero también es, súper buena persona, Yeah. súper, cariñosa, súper grounded. So me encanta ella como persona. Me encanta Peso Pluma también. Cuando estaba en México, solo estaba escuchando Really? a Peso Pluma, porque es un artista súper, innovador. Y es un artista de verdad. Y me encanta Bad Bunny también. Y te encanta Bad Bunny. Yeah, Bad Ven Bunny. acá, ¿y cómo es la historia de Luis Miguel? Luis Miguel me tiene que contar la historia de yo conociendo a Luis Miguel. Pero ven acá, yo no creo que tú en tu playlist no está Luis Miguel. O sea, es por Está mami. en mi playlist familiar. Yo, por mi padre, me sé cada melodía de cada canción de Luis Miguel que ha existido en la historia del mundo. Y lo vimos en su concierto en Miami y estaba, aquí de cerca y yo como loca, Luis Miguel. Yo no sé si él sabe que yo existo, pero Pero por supuesto, ¿cómo no vas a saber? no sé. ¿Tú crees que él no sabe te que dio, yo no te dio existo? la rosa blanca que le da a todas las muchachas lindas No. porque estaba Paloma ahí al lado? Lo dio a otra vieja ahí. Te quedaste con la gana de la Yo pensaba que me la iba a dar a mí, pero Ajá. honestamente yo no sé si él sabe quién soy o si me conoce o whatever. Pero ¿de verdad quisieras tú hacer un dueto con Luis Miguel o te gustaría conocerlo por tus padres? No, a mí me encantaría hacer un dueto con Luis Miguel, porque, Yeah. para México, Exacto. no solo para mí, para nuestra tierra, para nuestro país. No, una canción de mariachis con Luis Miguel. I mean, ¿Cuál sería? México en la piel. México en la ¿Te piel. gusta esa? Ya, me gusta esa. Na, 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 México. ¿Cómo suena? En México, así, en México. Esta muchacha es En mexicana, la mami. piel. Yo cuando hice un tour en México, mi primer tour, en cada ciudad de México, yo y mi papá cantábamos una canción con mariachi. So hicimos México en la piel, hicimos Guadalajara, porque estamos en Guadalajara. Hicimos, ¿cuál hicimos? No me acuerdo, pero maybe La Bikina. Ay, qué linda la Bikina. La Bikina sería Bikina buena es también linda, sí, la para yo Bikina, y la Luismi. Bikina, la Bikina. Óyeme, Yo tengo la voz, Luismi, para hacerlo contigo. te lo juro. Entiende. Óyeme, ¿qué te ha cambiado la fama? ¿Qué me ha cambiado la fama? Probablemente me ha hecho más ansiosa, más nerviosa, con más paranoia. Yeah. Eso probablemente. Es difícil, es muy no normal. Obviamente, me encanta lo que hago, me encanta la conexión que tengo con mis fans, pero definitivamente con eso también vienen cosas negativas y personas, tratando Yeah. de lastimarte. So eso te puede hacer, también, te puede dar ansiedad. Definitivamente los haters a un lado. Exactly. Godspeed to the haters. Exacto. Camila, de verdad, muchísimas gracias. Te deseo toda la suerte del mundo. Eres una niña encantadora. Al fin, estás en El Gordo y la Flaca. Ahora sí tu vida ya es completa. Finalmente. Es la primera vez, pero no la última vez. No es la última. Gracias, corazón. Gracias.